Buenas tardes para todos. Un placer para nosotros tenerlos nuevamente en nuestros espacios de Agenda Pro. El día de hoy, antes de iniciar, quiero compartirles un video y una invitación muy especial para que hagan parte de nuestra comunidad Pro. Eh, Les voy a compartir un video súper especial donde les contamos qué es Comunidad Pro. Y al final les voy a dejar un código QR al que podrán acceder al link de registro de esta comunidad. Entonces, permítanme, les comparto el video. Dicen que el lenguaje de los empresarios son las cifras, aunque hay algunas de las que prefieran no hablar. ¿Cuántas veces tuvieron que pedir prestado para pagar la nómina? ¿Cuántas veces el cansancio casi los vence por nocaut? ¿Cuántas veces cambiaron las reglas de juego en el último minuto? ¿Cuántas veces dijeron que solo iban a intentarlo una vez más? ¿Cuántas veces la balanza inclinó todo su peso hacia el lado laboral? ¿Cuántas veces fueron gerentes y al mismo tiempo jefe de recursos humanos, transporte, mercadeo, tecnología y contabilidad? ¿Cuántas veces se sintieron solos y se cuestionaron si era el momento de parar? Pero nada los detuvo. Por eso nace PRO, una nueva comunidad empresarial donde podrás interactuar con empresarios como tú, con expectativas de crecimiento e intereses en común, en la cual encontrarán herramientas para su toma de decisiones, con análisis de expertos, información relevante, desafíos y experiencias innovadoras.
donde podrán conversar de productividad, talento, propósitos, sostenibilidad, productos y servicios, conexiones, problemas y soluciones integrales a la mano. Así que prográmate para el gran lanzamiento de nuestra comunidad empresarial. Una cita muy pro donde tu empresa y tú serán protagonistas próximamente. Marcela, estás con el micrófono apagado. Listo. ¿Qué tal esa grandiosa invitación? Les voy a dejar por acá en la pantalla el código QR para que ustedes puedan registrarse y unirse a esta grandiosa comunidad Pro y recibir todos los beneficios de pertenecer a esta comunidad que estamos creando. Mientras tanto, entonces, pues como siempre les cuento que para el tema de hoy nos acompaña un gran profesional. Les quiero presentar a Campo Elías Vaquero. Es economista con especialización en planeación, gestión y control de desarrollo social, profesional especializado con más de 27 años trabajando en el Ministerio de Trabajo. Ha participado en la creación en la expedición, perdón, de decretos y normas que promueven acciones afirmativas para la inclusión laboral. El día de hoy, él nos acompaña, Campo Elías nos acompaña para tratar un tema muy importante para todos nosotros, los beneficios de la inclusión, una apuesta en el ámbito organizacional. Entonces, les presento a Campo Elías. Campo Elías, por favor, si activas tu cámara, te presentas. El público es todo tuyo el día de hoy. Sí, muchas gracias, Lina Marcela. Agradecer esta invitación que me hace la Agencia de Empleo Compensar eh, al programa de diversidad e inclusión. Eh, mm, para nosotros, con mi compañera Adriana Patricia Sánchez, quien va a compartir la presentación, es grato esta invitación que nos ha hecho Compensar a través de estos programas para promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad, en todo lo que tiene que ver con diversidad e inclusión, no solo de la población con discapacidad, sino de todos los grupos poblacionales. Pues hoy nos enfocaremos en el tema de los beneficios de la inclusión de la población con discapacidad. Vamos a dar una mirada con todos los procesos de inclusión laboral, todo el tema de ese derecho de preciso que estamos en estos días conmemorando el marco de la OIT, los principios de trabajo decente. Dentro de ellos, estos principios de trabajo decente, pues está precisamente el derecho al trabajo que tenemos todos y el derecho a la no discriminación, el derecho al trabajo en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos en el territorio nacional. Entonces, dentro de ese marco de la inclusión laboral, pues queremos hablar del marco normativo que tenemos para promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad, partiendo de la Convención de los Derechos de la Población con Discapacidad, de acuerdo pues a la convención que garantiza pues que los estados partes deben reconocer el derecho a la población con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con los demás. Y esto es el derecho que tenemos todos los ciudadanos a ganarnos la vida mediante un trabajo libremente elegido y aceptado en un mercado de trabajo. Estos empleos deben tener unos entornos laborales que sean accesibles e incluyentes para las personas con discapacidad. Esto es que se garanticen los ajustes razonables para que las personas con discapacidad ejecuten las labores de acuerdo a sus capacidades y pues no tengan las barreras para desarrollar la actividad para la cual
son contratados. De igual manera, la convención nos habla de que los estados partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho del trabajo, aún de aquellas personas que adquieren la discapacidad estando en el marco de una relación laboral, lo que conocemos como los procesos de rehabilitación y de reincorporación laboral. La convención pues, fue ratificada por Colombia mediante la Ley 1346 del 2009. Asimismo, pues tenemos el marco normativo nacional, la Constitución Política de Colombia, que en sus artículos 13, 47 y 54, pues nos habla de la protección especial a la población con discapacidad, pero también nos habla de la garantía que debe dar el Estado colombiano y el sector privado, los empresarios, para que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de formarse y de trabajar de acuerdo a sus capacidades. También está la Ley 361 del 97, conocida como la Ley Klopatowski. Esta ley pues establece los mecanismos para la integración social de las personas con discapacidad y en su capítulo cuarto pues trae una serie de acciones afirmativas para promover la integración laboral de las personas con discapacidad. En esta ley, pues hay acciones afirmativas como preferencia en la adjudicación de contratos, como procesos de no discriminación en el acceso y la permanencia en el empleo, el famoso artículo 26 de la Ley 361 del 97. Está también la preferencia en caso de empate en el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, entre otros beneficios, como también lo que vamos a ver más adelante, los beneficios económicos y tributarios que se tienen por la contratación de personas con discapacidad. Ratificada la convención por Colombia mediante la ley 1346, se expide una ley estatutaria, que es la ley 1618 del 2013, el cual pues busca garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y la adopción de una serie de medidas de inclusión y medidas y acciones afirmativas para garantizar su participación y de ajustes razonables, así como la eliminación de toda forma de discriminación de las personas con discapacidad. Esta ley pues nos habla de la garantía de todos los derechos de las personas con discapacidad, tener una familia, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la cultura, al deporte, a la movilidad, a la comunicación, a la participación. Y en el artículo 13 pues nos habla del derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Entonces, de acuerdo a como lo establece también la convención, en su artículo 27, el cual pues en sus lineamientos nos dice que los estados partes garantizarán que las personas con discapacidad puedan participar del empleo público. Para ello, la ley 1618 estableció que el Ministerio del Trabajo, conjuntamente con el Departamento Administrativo de la Función Pública, establecerían porcentaje de vinculación de personas con discapacidad en todas las entidades del orden nacional, departamental, distrital y municipal. Esto es, en los niveles central y descentralizado, o sea, todos los ministerios, departamentos administrativos, todas las ramas del poder público, la rama ejecutiva, la rama legislativa, el Poder Judicial, los órganos de control, Contraloría, Procuraduría, los órganos autónomos como las Cortes, como un Consejo de Estado, como los Comisión Nacional del Servicio Civil, bueno, todos los órganos a nivel nacional, pero en el nivel departamental también, las gobernaciones, todas las empresas industriales y comerciales, tanto del orden nacional, departamental y distrital. En las alcaldías y gobernaciones. Se debe garantizar la vinculación de personas con discapacidad de acuerdo al tamaño de las empresas. Entonces, entidades entre 1 y 1.000 empleos, al 2027 tienen que vincular un porcentaje mínimo del 4% de personas con discapacidad. De manera progresiva. En este momento, al 31 de diciembre del 2023, debe haber mínimo un 3% de personas con discapacidad en empresas de 1 a 1.000 empleos, para llegar al 2027 con un 4%. Entidades públicas.
con plantas de personal entre 1.001 y 3.000 empleos, el porcentaje de vinculación es el 2% al 2027, estando en este momento mínimo con perdón, con el 3%, estando mínimo en este momento con el 2%. Entidades con más de 3.000 empleos, como Contraloría, Procuraduría, SENA, ICBF, la DIAN y demás entidades que están en este nivel de empleos, el porcentaje es del 2%, estando al 31 de diciembre del 2023, o sea, la fecha mínimo, deben tener vinculados el 1% de personas con discapacidad y llegar al 2027 con un 2%. Vinculados en todas las formas de vinculación que tiene la administración pública, menos los contratos de prestación de servicios, pero en todas las denominaciones que tiene vinculación al Estado, de libre nombramiento y remoción, de carrera administrativa, en provisionalidad, como servidores públicos, como trabajadores oficiales, en supernumerarios que estén en nómina. De la única denominación, reitero, que no opera es el contrato de prestación de servicios, ni los tercerizados a través de terceros, de empresas que suministren servicios a las entidades del Estado. De igual manera, se expidió el decreto 2177 del año 2017, el cual crea un Consejo para la Inclusión y las subcomisiones para la inclusión laboral y productiva de las personas con discapacidad, que es una interacción que están los empresarios, el gobierno y las organizaciones de personas con discapacidad para promover acciones como esta que estamos realizando con Compensar, con la Agencia de Empleo, y de dar a conocer todos los incentivos, los beneficios que hay por la contratación de personas con discapacidad. Reglamentario también de la Ley 1618 se expide el decreto 392 del año 2018, el cual trae otra acción afirmativa que son puntajes adicionales en los procesos de licitación pública. En ese mismo orden de ideas se expide la Ley 1920 del año 2018, la cual, conocida como la Ley del Vigilante, la cual también en el artículo sexto crea un incentivo para la vinculación de 3 grupos poblacionales, para vinculación de mujeres, para vinculación de personas mayores de 45 años y para personas con discapacidad, como personal operativo, como vigilantes. Para ello expedimos el decreto 1279 del 2021, que lo veremos más adelante. Cuando nosotros invitamos a los empleadores a estos procesos de diversidad e inclusión, y sobre todo hacer verdaderos procesos de inclusión laboral, lo primero que tenemos que mirar es que tenemos que eliminar una serie de paradigmas e imaginarios que se tiene para con la población con discapacidad. Reiteramos, como lo dice el artículo 27 de la Convención y nuestra Constitución Política de Colombia, a las personas con discapacidad se les contrata es por sus capacidades y porque tienen las competencias para desarrollar un empleo en igualdad de condiciones con los demás. No se le contrata y no los debemos mirar como personas o enfermas o que son sujetos de lástima o tema asistencialismo. No, a una persona con discapacidad no se le contrata por hacer un favor. Se le contrata porque tiene las capacidades y las habilidades y no se le debe mirar como una persona enferma. Es una persona que tiene una condición, que tiene algunas limitaciones, pero con los ajustes razonables que se le debe garantizar. Un empleador que garantice ajustes razonables, un empresario que, que haga en sus empresas ajustes razonables, que haga diseño universal, que haga unas rampas que sirvan para el ingreso no solo de las personas con discapacidad, de los adultos mayores, rampas que les sirven para las mujeres en estado de embarazo, rampas que sirven para las mujeres que llevan bebés en sus coches, para las personas que van con transporte de mensajería, pueden utilizar las rampas. Entonces, si yo hago diseño universal, pues sirve para todos. Si yo hago empresas accesibles,
para los demás, pues estoy teniendo beneficios para mi propia empresa. No solo para vincular trabajadores, sino para atender a más de 3.400.000 personas con discapacidad que hay en Colombia y sus familias cuando los acompañan, digamos, a un proceso en un centro comercial, en un establecimiento de comercio. Va la persona con discapacidad y puede ir con su familia en un restaurante. Si no es accesible, no tiene diseño universal, pues puede ser un obstáculo para que la familia acceda a un establecimiento de comercio. No solo dándole la mirada desde el empleo, sino hacer empresas con diseño universal y ajustes razonables para que lo podamos compartir todos los ciudadanos. Entonces, un empleo, un verdadero proceso de inclusión es garantizar los derechos laborales de una persona con discapacidad, contratarlo en igualdad de condiciones con los demás, con el mismo tipo de contrato que se contratan a los demás. Un contrato laboral, si es a término fijo, a término indefinido, por obra o labor, en igualdad de condiciones que los demás. A igual remuneración para quienes ejecutan la misma labor. No por el hecho de tener una discapacidad le voy a pagar menos que a un trabajador que no tiene discapacidad. Entonces, yo contrato un contador público y tengo un tipo de remuneración para el contador público, con o sin discapacidad, porque va a ejecutar la misma labor, lo mismo un técnico en sistemas o cualquier cargo operativo que yo vaya a contratar. Yo contrato a un trabajador con discapacidad para ejecutar la labor. Genero un empleo para contratar a una persona que va a ejecutar la labor, sea con discapacidad o sin discapacidad. Le debo garantizar los mismos garantías laborales de participar en el bienestar de la empresa, en todas las actividades de bienestar, de formación, de capacitación, de promoción de la propia empleo, del reconocimiento a los excelentes trabajadores, de entre ellos las personas con discapacidad. ¿Qué gana un empleador? ¿Qué beneficios tiene un empleador más allá de los económicos que los vamos a ver más adelante? Contratar excelentes trabajadores comprometidos con los procesos de la empresa, que mejoran el clima laboral y que hacen que las empresas tengan unos procesos de reconocimiento por ser empresas incluyentes. Entonces, esos son partes de los reconocimientos que tienen los empleadores cuando contratan, entre otros, a personas con discapacidad. Que cuando tienen dentro de su empresa programas de diversidad, equidad e inclusión. Y cuando hago procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad. A la persona con discapacidad, reitero, se le contrata por sus capacidades y sus habilidades con las mismas garantías laborales, pero a la persona con discapacidad también tiene las mismas obligaciones laborales que cualquier trabajador. Se le aplica el reglamento de trabajo como a cualquier trabajador. Eso sí, garantizando los ajustes razonables cuando adelante un proceso disciplinario. A una persona con discapacidad, reitero, no se le contrata por su discapacidad ni por su nivel de discapacidad, ni mucho menos se le va a reconocer el salario por el grado de discapacidad. No. El artículo 33 de la Ley 361 del 97 nos establece que las personas con discapacidad, aún pensionadas por invalidez o que reciban una sustitución pensional, pueden trabajar tanto en el sector público como en el sector privado. Voy a poner un ejemplo. Nuestros miembros de las fuerzas militares, jóvenes de 25 a 30 años, que sufren algún tipo de lesión dentro del ejercicio como miembros de nuestras fuerzas militares. Voy a poner ejemplo, una amputación. Claro que ese muchacho va a ser pensionado como miembro de las fuerzas militares, pero a través del programa de rehabilitación que tiene el mismo Ministerio de Defensa, él se va a poder formar en lo que quiera. Como técnico, el SENA les brinda todo el apoyo para la formación. El centro de la dirección del veterano tiene convenios con las universidades, con la Universidad Militar, para formarse como profesionales. Y si se forman como tecnólogos o profesionales, pues pueden trabajar en lo que se formen, recibir su mesada pensional de las fuerzas militares y adicional desempeñar la labor o la profesión para la cual se formaron después de haber prestado el servicio
a las fuerzas militares y pues haber tenido la dificultad o haber quedado en la condición de discapacidad, pero para ello recibe la indemnización y la pensión que tiene derecho y puede seguir trabajando. Una de las preocupaciones que se tienen también cuando hablamos de la empleabilidad de las personas con discapacidad es, bueno, ¿y dónde consigo a las personas con discapacidad? Dicen los empleadores. Y de igual manera, las personas con discapacidad dicen, ¿y dónde nosotros conseguimos empleo? Pues la ley 1636 creó una ruta única de empleabilidad. Por eso agradezco el ejercicio que está adelantando la Agencia de Empleo Compensar. Precisamente a través de la ley 1636, las agencias de empleo, las cajas de compensación crean sus agencias de empleo en el cual sirven como operadores de intermediación laboral, en el cual todos los buscadores de empleo registran sus vacantes, registran sus hojas de vida en las agencias de empleo, como el caso nuestro de Compensar, donde van a recibir apoyo, orientación para diligenciar hojas de vida, para presentar entrevistas, de capacitación para mejorar perfiles ocupacionales. Y en esa misma agencia de empleo, en la misma agencia Compensar, muchos de ustedes, los empleadores que nos están acompañando hoy, empresarios, están registrados a través de su agencia en el cual registran las vacantes que ustedes tienen, las ofertas de empleo, los perfiles ocupacionales que ustedes requieren y han recibido también y reciben orientación como este tipo de capacitación que estamos o charla que estamos dando hoy, todo este programa la agenda PRO que tiene Compensar, preciso para promover y acompañar a los empleadores, a los empresarios para unos buenos procesos de empleabilidad en el país, pues les hacen toda orientación ocupacional para tener mejores vinculaciones laborales. ¿Qué hace la agencia de empleo? Registra los perfiles, registra las hojas de vida, hace un proceso de preselección y de remisión de personas que cumplan con el perfil que ha solicitado el empleador. ¿Qué hace el empleador? Pues hace todo el proceso de selección y de colocación del perfil o las personas que cumplan con el perfil. La agencia de empleo le va a remitir hombres o mujeres, blancos o de la población NAR, o le va a remitir personas con discapacidad o sin discapacidad, simplemente lo que le va a remitir es el perfil que ha requerido. Requerí un contador, un técnico en sistemas, la agencia de empleo me ha remitido hojas de vida de técnicos en sistemas, sean hombres o sean mujeres que cumplan con ese perfil. Sí pueden como empleadores ustedes hacer una acción afirmativa y decir, requiero técnicos en sistema que sean personas con discapacidad. Entonces la agencia de empleo le va a remitir dentro de las más de 70.000 hojas de vida que hay registradas de personas con discapacidad, los que cumplan el perfil de ser técnicos en sistemas de acuerdo al perfil que haya requerido el empleador. Y pues se hace esa acción afirmativa. Lo que no pueden es hacer en un perfil ocupacional decir no puede ser persona con discapacidad porque esa es un acto discriminatorio el cual puede ser sancionado y la agencia de empleo pues no iría a hacer la publicación de ese tipo de vacantes por ser discriminatoria en el derecho al trabajo que tienen las poblaciones. Entramos a los beneficios. Vamos a mirar primero los beneficios y muy rápido los beneficios en los temas legales, como en los procesos, en la preferencia en la adjudicación de contratos, en las licitaciones públicas a los proponentes que certifiquen tener mínimo el 10% de personas con discapacidad vinculadas en su planta de personal y que estos lleven mínimo un año de vinculados, con todas las garantías laborales, con contratos de trabajo, con todas las garantías laborales. El decreto 1860 del 2021 estableció que aquellos nuevos emprendimientos que se creen un año antes de abrirse una licitación pública y que en el momento de constituirse la empresa certifique haber vinculado el 10% de trabajadores con discapacidad, también puede acceder a la preferencia en la adjudicación de contratos. Como les comentaba, con la expedición de la ley 1618,
se expidió el decreto 392 del 2018, el cual pues establece puntajes adicionales en los procesos de licitaciones públicas, eh, y se otorgó un 1%, o sea, una licitación pública, donde se otorga de 1 a 1000 puntos, el 1% son 10 puntos, que se le otorgarían a los empleadores que tengan vinculadas personas con discapacidad, también con todas las garantías laborales. Aquí no importa el tiempo de vinculación, en la preferencia si 1 año, en el puntaje adicional no importa el tiempo de vinculación, lo puedo haber vinculado unos días antes, unas semanas antes de hacer la solicitud ante la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo para que me certifique los trabajadores con discapacidad que tengo vinculados, y el ministerio le va a certificar los trabajadores con discapacidad en su totalidad, y si tiene trabajadores con más de 1 año de vinculados, le va a dar el número de trabajadores con discapacidad que tenga vinculados. Para obtener el puntaje, el empleador o los proponentes entre 1 y 30 de empleos mínimo deben tener una persona con discapacidad, entre 31 y 100 mínimo 2, entre 101 y 150 mínimo 3 trabajadores con discapacidad, entre 151 y 200 mínimo 4 trabajadores con discapacidad, y proponentes con más de 200 trabajadores en su planta de personal deben tener mínimo 5 trabajadores con discapacidad con todas las garantías laborales. Hacen esta respectiva solicitud ante la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo de su domicilio principal, en el cual pues allegarán los contratos de trabajo, la nómina de la totalidad de trabajadores los contratos de trabajo, los trabajadores con discapacidad, la nómina de la totalidad de trabajadores de la empresa, la seguridad social de la totalidad de trabajadores de la empresa y los certificados de discapacidad de los trabajadores con discapacidad que tengan vinculados en la empresa. ¿Qué impacto ha tenido la implementación del decreto 392 del 2018? El Ministerio del Trabajo pasó de expedir 617 certificados en el 2017 a expedir 2025 en el 2018, toda vez que el decreto 392 empezó a regir a partir de junio del 2018. Y durante los últimos 3 años hemos expedido cada año, en el 2021, 2022 y 2023, cerca de 7000 certificados cada año. Esto siendo más de 11 veces el número de certificados que han pedido los empleadores en las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo en todo el territorio nacional. Ahí vemos el impacto que ha tenido el decreto 392 en la vinculación de personas con discapacidad. Como les comentaba, reglamentario de la Ley 1920 del 2018, se expidió el decreto 1279 del 2021, el cual generó también un incentivo de puntajes adicionales en los procesos de licitación pública de los servicios de vigilancia y seguridad privada para las empresas y cooperativas de trabajo asociado del sector de la vigilancia que certifiquen tener contratados como personal operativo. A mujeres se le otorga el 1% por tener contratadas personas con discapacidad, otro 1% y otro 1% para personas mayores de 45 años. Entonces, si tiene como personal operativo, podrá tener estos beneficios. Si tiene personal administrativo adicional, se puede acoger al puntaje establecido de personal administrativo como persona con discapacidad, a lo establecido en el decreto 392. O sea que por esto tiene derecho a estos incentivos. ¿Qué impacto ha tenido la implementación del decreto 1279? Pasamos de tener en el año 2021 eh, 47,000 mujeres a diciembre del 2023 a tener cerca de 72,000 mujeres vinculadas. Esto, pues, como sabemos, era una actividad o una ocupación que se pensaba que era solo para hombres, muy masculinizada. Vea cómo hemos progresado, pasar de 47,000 a 72,000 mujeres vinculadas. Pasamos de un 13 a un 17% en el 2023. En personas mayores se pasó de bueno, aquí una disminución de 105,000 a 103,000, pero en el 2022 hubo 125,000
mayores de 45 años. Personas con discapacidad, pasamos de tener 215 personas con discapacidad en el 2021 a tener 926 personas con discapacidad en el 2023. Hay otros incentivos, pasamos a los incentivos económicos. La Ley 361 del 97 establece la deducción del impuesto a los trabajadores, a los empleadores, perdón, que tengan vinculados o que ocupen a personas con discapacidad no inferior al 25% comprobada y que estén obligados a declarar renta, tienen derecho a deducir el 200% del valor de los salarios y de las prestaciones sociales pagados durante un periodo gravable por los trabajadores con discapacidad y mientras la relación subsista. ¿Esto qué quiere decir? Que todo empleador, sea persona natural o jurídica, que esté obligado a declarar renta, que somos casi todos, ¿sí? Que podemos tener contratado como persona natural un trabajador o más trabajadores, o como persona jurídica, el número de trabajadores que tengamos, podemos deducir de la renta los salarios y prestaciones sociales que hayamos pagado en una vigencia fiscal por los trabajadores con discapacidad que tengamos vinculados. ¿Esto qué quiere decir? Que es con contrato de trabajo, porque nos habla de salarios y prestaciones sociales, o sea que aquí no aplica tampoco ni contratos de prestación de servicios, ni aplica contrato de aprendizaje, ni aplica trabajos suministrados por terceros, sino los contratados directamente por el empleador o el contribuyente, el empleador que sea contribuyente del impuesto de industria de renta y complementarios. Esta deducción se puede hacer mientras la relación subsista. Aquí en Bogotá, preciso con la Subcomisión para la Inclusión Laboral y Productiva de Bogotá, en algún momento hicimos un acompañamiento a unas empresas del distrito que tienen más de 20 años, deduciendo año a año de la renta este beneficio por los trabajadores con discapacidad que tienen vinculados desde hace más de 20 años. Este es un incentivo que tiene 27 años, porque es de la ley 361 de 1997, ya cumplió 27 años de estar este incentivo tributario para los empleadores que vinculen personas con discapacidad. Hay otro incentivo que es la disminución de la cuota de aprendices en un 50% para los empleadores que contraten, vinculen como aprendices a aprendices con discapacidad. Entonces, si un empleador está obligado a tener una cuota de 4 aprendices, si contrata 2 con discapacidad, pues está cumpliendo la cuota porque le valen por el doble. Entonces, este es un incentivo económico porque no iría a pagar 4 aprendices, sino 2 aprendices y pues disminuiría esos costos que podría tener. Y por último, hay otro incentivo que se creó, que es el programa de empleos para la vida, el cual pues tiene como incentivo para la creación, incentivo económico para la creación de nuevos empleos formales con todas las garantías laborales. Y pues lo que busca este programa de incentivos es pues fomentar la empleabilidad de grupos poblacionales de difícil ubicación, de mayor tasa de desempleo, estimular la formalización laboral y la estabilidad en los empleos de estos grupos vulnerables, eh, facilitar la acumulación de experiencias en las hojas de vida de estas personas, que tengan mayor experiencia laboral y fomentar y promover la creación de empleo en Colombia. Sobre todo, pues después de la pandemia, la pérdida de empleos y la generación de estos. En la búsqueda de mejorar las tasas de ocupación de los grupos poblacionales, por lo menos en el caso de la discapacidad, mientras las personas sin discapacidad participan en el mercado laboral en un 64%, la tasa de ocupación, según el DANE,
Para las personas con discapacidad es apenas de un 24,8%. Eso quiere decir que hay una brecha de un 40% entre la tasa de ocupación de las personas con discapacidad y las personas que no tienen discapacidad. Como podemos ver, bajísima la participación de la población con discapacidad en el mercado laboral y por eso se crearon estos incentivos que los creó pues la ley del el Plan Nacional de Desarrollo en su artículo 79 y fue reglamentado mediante el decreto 533 del 29 de abril del 2024, el cual pues creó el programa de empleos para la vida y el cual tiene unos incentivos económicos para los diferentes grupos poblacionales, tiene un beneficio de un 15% para la vinculación de hombres mayores de 28 años que devengan hasta 3 salarios mínimos legales vigentes, un incentivo del 20% para la vinculación de mujeres mayores de 28 años que devenguen también hasta 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes y un incentivo del 30% para la vinculación de jóvenes entre 18 y 28 años. Y el mayor incentivo es para la vinculación de personas con discapacidad con un incentivo del 35% de un salario mínimo legal mensual vigente para los empleadores que creen nuevos empleos y que contraten a personas con discapacidad. Entonces, esto busca eliminar pues todas las barreras de acceso, un apoyo económico para el fomento del empleo y eliminar barreras de acceso, en este caso de los jóvenes, de las personas con discapacidad, de las mujeres y pues también de las personas mayores. Adicional a esto, el incentivo tiene establecido un incremento del 10% cuando a quien contrate tenga más de 4 meses de desempleado. Si yo contrato a una persona con discapacidad que tiene más de 4 meses de desempleado o está en el mecanismo de protección del cesante con lo que conocemos como el subsidio de desempleo que otorgan las cajas de compensación, las agencias de empleo de las cajas de compensación, a través de las cajas de compensación, entonces va a recibir un 10%. Entonces, para hombres, recordando que era un 10%, con un 10%, con un 15%, con un 10 adicional, va a recibir un 25%. Para mujeres mayores, un 30%. Para jóvenes, un 40%. Y para personas con discapacidad, un 45% de un salario mínimo mensual vigente. Esto en términos económicos, en términos de recursos, se calcula con el salario mínimo del año 2024, pues el año entrante ya se tomará el salario mínimo de 2025, pero para este año el salario mínimo de 1.300.000. Entonces, para el incentivo para la vinculación de personas con discapacidad de 455.000 pesos, con el 35% del salario mínimo, para vinculación de jóvenes de 390.000, para la vinculación de mujeres de 260.000 mayores de 28 años y para la vinculación de hombres mayores de 28 de 195.000. Si tienen 4 meses, más de 4 meses de desempleado, el incentivo para personas con discapacidad es de 585.000, para jóvenes del 40% de 520.000, para mujeres de 390.000 y para hombres mayores de 28 años de 325.000 pesos. ¿Quiénes pueden aplicar? Pues todos los empleadores personas naturales o jurídicos, que hayan incrementado la nómina con respecto a la nómina de junio del 2023. Entonces, a corte del 2023, si ha incrementado la nómina, he generado 2, 4, 10, 20 empleos. Por esos nuevos empleos, y si he vinculado a los grupos poblacionales que describimos anteriormente, a las personas con discapacidad, a los jóvenes, a las mujeres mayores de 28 años y hombres mayores de 28 años, puedo acogerme al incentivo por el incremento de esos nuevos empleos. ¿Qué requisitos tengo para poder postularme al beneficio?
Pues haber incrementado la nómina y mantener como mínimo 6 meses a los trabajadores de que he incrementado esa nómina. Entonces, a partir del sexto mes puedo postularme a tener el incentivo. Debo tener un producto de depósito o un producto financiero, una cuenta de ahorros, una cuenta bancaria, tener al día los pagos en la seguridad social y de salarios de todos los trabajadores. Para ello deben adjuntar el formulario de solicitud ante la entidad financiera donde tengan su producto, evidenciar el formulario y por parte del empleador o representante legal, deben entregar una certificación firmada por parte del empleador o revisor fiscal que se encuentran al día en el pago de salarios y de la seguridad social de todos los trabajadores de la empresa y pues radicar los documentos en la entidad financiera, también presentar copia del registro único tributario. El calendario de postulaciones para este año, pues ya pasaron los dos primeros periodos de postulación. El primero fue que se realizó en el mes de junio, porque como recordando que el decreto se expidió en abril 29 del 2024. La primera postulación fue en junio y se postularon empleadores trabajadores que cumplieron los 6 meses, tanto en enero, febrero, marzo. De igual manera, la segunda postulación, que fue en agosto, fue para el pago de abril, mayo y junio del 2024. La tercera postulación es ahorita en octubre, a partir del 24 de octubre, en las últimas semanas, viene la postulación por los meses de julio, agosto y septiembre. Y la cuarta postulación, pues será en diciembre para los meses de octubre, noviembre y diciembre de este año. ¿Qué impacto ha tenido la implementación o resultados de la primera postulación? Hasta ahora nos están llegando por parte de la UGPP. La segunda postulación, tenemos apenas los resultados de la primera postulación, en el cual hubo 16.175 solicitudes o postulaciones presentadas por los empleadores, las cuales fueron aprobadas 7.645 postulaciones. ¿Por qué tanta rechazo o no aceptación de postulaciones? Primero, porque o no estaban al día en la seguridad social, y recuerde que esto lo verifica, se tramita ante la UGPP, se radica ante la entidad financiera, llega a la UGPP. La UGPP es la que hace la verificación. Primero, que el empleador esté al día en los pagos de seguridad social, que esté al día en que haya hecho el incremento de nóminas, o sea, haya generado nuevos empleos. Es el segundo gran motivo de rechazo. Cuando son trabajadores con discapacidad, pues que tengan el registro de discapacidad, que estén registrados en el Ministerio de Salud. Esto quiere decir pues que tengan el certificado de discapacidad y que estén en el registro de localización y caracterización. Por lo tanto, la UGPP verifica la base de datos del registro de localización que tiene el Ministerio de Salud. Se postularon al final el beneficio de de esta primera convocatoria. Fueron 128.000 empleos, de los cuales fueron 72.591 para jóvenes entre 18 y 28 años, 29.000 para mujeres mayores de 28 años, 25.000 para hombres mayores de 28 años y apenas 255 para personas con discapacidad. De los cuales, de esas 255, 95 personas con discapacidad tenían más de 4 meses de desempleados. Esto es en términos generales lo que quería compartir con ustedes sobre los beneficios que hay por la contratación, por la vinculación laboral de personas con discapacidad dentro de este programa de diversidad e inclusión que se promueve en todo el proceso de empleabilidad en el territorio nacional.
Entonces quedo atento a escuchar cualquier tipo de preguntas e inquietudes que tengan, que hayan escrito en el chat y quedo atento. Lina Marcela me regalará las inquietudes. Sí, claro que sí, Campo Elías. Por aquí nos hicieron una pregunta y es que si les puedes compartir, por favor, cuáles son las leyes o normatividad vigente en la contratación, no solo de personas con discapacidad, sino otras poblaciones como adultos mayores, jóvenes entre 18 y 28, mujeres, víctimas de conflicto armado y demás. Sí, claro, con gusto les podemos compartir un documento que nos habla de todos los procesos de inclusión y de los demás grupos poblacionales. Em, Si la empresa desea una asesoría u orientación personalizada, Compensar apoya, ay, perdón, que se me fue. Compensar apoya con ello, ¿con quién me puedo comunicar? En efecto, Diana, nosotros desde Compensar tenemos una línea, perdón, una ruta especializada en el proceso de inclusión eh, para diferentes poblaciones. Con muchísimo gusto, ya te voy a escribir directamente a ti, enviándote mis datos para que nos puedas eh, informar de la inquietud que presentas o cómo deseas que te apoye. Oscar nos pregunta, buenas tardes, ¿se tiene el dato de cuántas de esas personas empleadas, perdón, corresponden a exintegrantes de las fuerzas militares y o firmantes de paz? No, la tenemos por el tema de discapacidad, porque así lo estableció la ley. Con la ley 2155 inicialmente solo teníamos jóvenes, posteriormente se amplió a mujeres y a hombres mayores de 28 años. Ahí no teníamos desagregado población con discapacidad. A partir del decreto 533 de este año, ya el empleador y le marca en la UJPP en el formulario la postulación de personas con discapacidad y pues no se tiene más caracterización frente a cuántos de ellos son integrantes de las fuerzas militares o cuántos de ellos provienen de excombatientes. Porque nosotros al final promovemos la inclusión laboral de las personas con discapacidad sin interesar el origen de su discapacidad, puede haber sido de nacimiento, congénita o haberla adquirido y por accidente laboral, por accidente de origen común, por víctima del conflicto, por cualquiera de las circunstancias o por una enfermedad que nos pueda haber originado la discapacidad, no tenemos discriminado. Pero nosotros promovemos en general la inclusión laboral de todas las personas con discapacidad, todos los 7 tipos de discapacidad. Mm, Gracias. Campo Elías nos preguntan, buenas tardes, ¿no han pensado en un beneficio extra para empresas que contraten personas con discapacidad, con estudios universitarios o posgrados, ya que la mayoría de cargos que ofrecen las empresas son operativos para esta población? Mira, digamos en el incentivo económico de empleos para la vida, si podemos ver para mujeres mayores de 28 años y para hombres mayores de 28 va hasta 3 salarios mínimos. Para personas con discapacidad y jóvenes no importa el salario que devengan. El empleador puede acogerse al beneficio tributario sin importar el monto del salario. Puede ser profesional, puede estar en un nivel de 1 o 2 salarios mínimos, igual puede acceder al beneficio. Lo mismo pasa con los beneficios de deducción de la renta. Este beneficio de deducción de la renta es el más alto que hay de los beneficios en tema en materia tributaria que tiene por los grupos poblacionales. Para personas con discapacidad es del 200% mientras la relación subsista.
Para mujeres víctimas de violencia es del 200%, pero hasta por 3 años. Para adultos mayores es del 120%, pero también es limitado en el tiempo. De igual manera, para jóvenes en el primer empleo es del 120%, pero es limitado en el tiempo. Entonces, el mayor incentivo que hay para la contratación e incentivos tributarios y el incentivo económico de empleos para la vida está para las personas con discapacidad, sin importar si es profesional o técnico. Y la invitación a los empleadores es que se contrate a las personas con discapacidad porque son capaces para cualquier cargo, sean profesionales, sean técnicos, sean el nivel asistencial. Las personas con discapacidad tienen capacidades, se forman igual que cualquier persona para tener derecho al trabajo de acuerdo a su formación y a sus capacidades. Continuamos con las preguntas. Nos dicen, estoy trabajando en un proyecto para la creación de una agencia exclusiva para veteranos y firmantes de paz. ¿Ustedes me podrían asesorar cómo continuar con este proyecto? Oscar, si gustas, puedes abrir tu micrófono y contarnos un poco más del tema para ver si Campo Elías puede pues darte un contexto de lo que estás solicitando. Gracias, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Muy amable. En primera instancia, pues felicitarlos por esta capacitación tan importante. Realmente, por eso hacía la pregunta que si dentro de los datos estadísticos que tenemos de inclusión laboral teníamos los datos de cuántas personas es integrantes de la fuerza pública o firmantes de paz han logrado acceder a estos beneficios. En lo personal, pues yo soy suboficial en uso en retiro y tengo alguna limitación física. Actualmente estoy cursando una maestría en seguridad y gestión del riesgo y dentro del proyecto que tengo de tesis está la creación de una agencia de empleo exclusiva para las veteranos y los firmantes de paz, en atención a que pues a veces no tiene uno como ese acceso a conocer todas estas iniciativas que hay de parte del gobierno para emplearnos. Entonces, pues tengo como ese proyecto, lo estoy formando y quisiera saber si hay algún tipo de asesoría al respecto para poder continuar con ese proyecto que tengo en mente, que se cree una agencia de empleo exclusiva para poder mostrarle tanto a los veteranos como a los firmantes de paz que existen estas normas, estas facilidades para poder ingresar a la vida laboral después de retirados y especialmente aquellos que tienen limitaciones físicas. Muchas gracias. Mira, Oscar, cuando se expidió la ley 1636, precisamente como lo decían en mi perfil, de estos 27 años de experiencia en el Ministerio del Trabajo y más de 15 años manejando el tema de discapacidad, cuando se creó la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo y se crean las agencias de empleo en todas las cajas de compensación, ya no solo el SENA, sino las agencias de empleo, las cajas de compensación. Hoy en día tenemos más de 297 agencias de empleo. ¿Qué pasaba? También se pensó en su momento crear agencias de empleo exclusivas para personas con discapacidad. Y resulta que esto va en contra de la convención, que habla que en igualdad de condiciones en un mercado de trabajo abierto. ¿Por qué? Porque si yo segrego y llevo a las personas con discapacidad a una bolsa exclusiva, entonces, digamos, voy a poner un ejemplo. Un empleado, hoy las personas con discapacidad se registran en las 297 agencias de empleo. Hemos trabajado para que todas las agencias de empleo atiendan a la población con discapacidad, tengan ajustes razonables. No me dejan mentir los compañeros de la Caja de Compensación y de la Agencia de Empleo Compensar que ha ganado el premio por cumplimiento de accesibilidad para la población con discapacidad, premio que otorgó la agencia
Pública de Empleo, la Unidad Administrativa de Servicio Público de Empleo, precisamente porque ha hecho todos los ajustes razonables para que todas las personas con discapacidad se puedan registrar en la Agencia de Empleo Compensar, todas. Así como todos los ciudadanos de Bogotá que quieran registrarse en la Agencia de Empleo Compensar. Entonces, si un empleador requiere vuelvo y digo, a un contador público que maneja hoja de vida electrónica, pues simplemente el empleador registra esa vacante y le van a remitir personas con discapacidad o sin discapacidad, porque él lo que está pidiendo es un contador con un perfil. Entonces, de cientos de miles de vacantes que hay, pues la agencia de empleo va a remitir todos los contadores públicos que cumplan con ese perfil que requiere el empleador. En cambio, si son escasos los números de convocatorias que se hacen exclusivas para las personas con discapacidad, entonces va a quedar que las personas con discapacidad aún van a quedar más relegadas. Y máximo después, si los estamos mirando por el origen del tipo de discapacidad, entonces va a haber mayor posibilidades de segregación o discriminación. Entonces, la ley 1636 habla que las agencias de empleo, toda agencia de empleo que se cree, tiene que atender a toda la población universalmente. Tiene que ser sin discriminación para todo buscador de empleo, no solo segregado, solo para personas con discapacidad o integrantes de digamos, las universidades que abren agencias de empleo no solo pueden, para que estén autorizadas por la Unidad de Servicio Público de Empleo, no pueden recibir hojas de vida de solo los egresados de su universidad, porque estaría incumpliendo la ley 1636. Ellos piden su autorización de funcionamiento en la unidad administrativa de servicio público de empleo, pero te comento, tiene que ser para atención a todas las poblaciones. Claro, de pronto nos enfocamos más en algo que nosotros, por cercanía, digamos, con la dirección del veterano, podríamos estar más cerca de la dirección del veterano y por el otro lado podríamos estar más cerca con la Superintendencia de Vigilancia para estar más cerca de las empresas de vigilancia y seguridad por ser el sector defensa ahí como entre los dos que podríamos tener algún tipo de acercamiento, ¿sí? Pero en términos generales tiene que ser bolsas de empleo para la atención de toda la población sin ningún tipo de discriminación, sino en atención universal para todos los ciudadanos que estén en búsqueda de empleo. Eh, Perfecto, muchas gracias, doctor, por la aclaración. Pero bueno, sí, sería de pronto no exclusiva, sino en el sentido de que, por ejemplo, De enfocarse un sí, poquito más hacia allá, sí. sí, A y mí no me solo preguntan eso. por unas agencias de empleo en Bogotá que trabajen más por la inclusión laboral, pues estoy aquí con ella. Creo que hacían ahí precisamente esa pregunta que casi siempre que hay vacantes para este tipo de población con discapacidad, solo hay para operativos o técnicos. Esa agencia que estoy proyectando, que se me ocurre, podría funcionar para que, además de estar buscando esas personas en condición de discapacidad, pudiera formarlas de alguna manera o existieran convenios con universidades o institutos para que se les siga, digamos que capacitando y poderlos profesionalizar. También es como la intención. Entonces, esa es como la idea. Entonces, pues no sé si hay alguna persona o pudiera tomar contacto con el doctor para que me asesorara al respecto. Le quedaría altamente agradecido y muchas gracias por esta capacitación tan importante para esta población en condición de discapacidad. Listo. Cualquier cosa me escribes a mi correo y yo le pongo en contacto con la unidad de servicio público de empleo para que lo asesoren y lo acompañen. Estamos en el mismo edificio con la unidad administrativa del Servicio Público de Empleo, que es una entidad adscrita al Ministerio de Trabajo. Con mucho gusto. Muchas gracias. Listo. Oscar, vamos a seguir revisando por acá en el chat. Mauricio nos pregunta si se puede saber, aunque un poco,
fuera del tema, la reforma laboral acerca de que los contratos por OPS consecutivos que aún mantienen algunas secretarías de la salud para evitar el pago de contrato indefinido ya fue aprobado. Bueno, lo único que le voy a comentar de la reforma laboral son los artículos que tienen que ver con la población con discapacidad, que es mi tema, ¿sí? Porque participé, he colaborado en la incidencia de 7 artículos que tienen que ver con promover el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Uno tiene que ver con que los empleadores deben garantizar los ajustes razonables que requiere el trabajador para ejecutar la labor, porque mal podría yo contratar a un trabajador con discapacidad y no darle las herramientas necesarias para que ejecute la labor para la cual lo contraté, ¿sí? Entonces, ese es un acto de discriminación, ir a contratar a una persona y no darle los ajustes que requiera para ejecutar la labor. En un proceso disciplinario, garantizarle el ajuste razonable. Si yo le voy a hacer un proceso a un trabajador porque incumplió alguna obligación laboral, y pongo el ejemplo, es una persona sorda, debo garantizarle la interpretación de lengua de señas para que él comprenda y entienda de lo que se le está investigando o del proceso que se le está adelantando. Hay otro que tiene que ver con la no discriminación de las personas con discapacidad. Hoy en día, no garantizar ajustes razonables o realizar actos de discriminación están en la ley penal. Mal podríamos llevar a la justicia penal a un empleador porque no le otorgó una silla o un puesto de trabajo adecuado a una persona con discapacidad o porque no hay una rampa. ¿Sí? Mal podríamos llevarlo allá, pero estando en la legislación laboral, pues se aplicaría una sanción por incumplimiento de obligaciones laborales, que es distinto, porque lo que se está incumpliendo es una norma laboral. Como no está en el código sustantivo, no está en esta norma, pues por eso nuestros inspectores de trabajo no podrían sancionar a un empleador que incumpla obligaciones laborales para con los trabajadores con discapacidad en este tema de ajustes razonables o de actos de discriminación por la condición de discapacidad. Hay otro tema importante que va en la reforma laboral que tiene que ver con, como vimos en mi charla, hablé de cuota de vinculación de personas con discapacidad en el sector público, decreto 2011 del año 2017. En Colombia, con México, somos los dos únicos países de Iberoamérica que no tenemos cuota obligatoria para el sector privado. En la reforma laboral va en este momento, en lo que está en este momento en revisión de la Cámara de Representantes, establecido que por cada 100 trabajadores, mínimo un empleador tiene que vincular a una persona con discapacidad. Que el incumplimiento de la cuota puede originar también una sanción por incumplimiento de normas laborales que puede ser de 1 a 5.000 salarios mínimos la sanción. Entonces, cuota obligatoria para el sector privado de vincular a una persona con discapacidad por cada 100 trabajadores que tenga la empresa. Y aplica para empresas, así va en este momento el proyecto de reforma. Hay propuestas de que se vaya a 50 y que sea el 1%, pero en el momento de lo que está en la ponencia es uno por cada 100 trabajadores y aplica para empresas de más de 100 trabajadores. O sea, por el momento no aplica para pequeñas y medianas empresas, sino para empresas de más de 100 trabajadores. Esos son los aspectos que van en la reforma laboral para favorecer la empleabilidad, la inclusión laboral y los derechos laborales de las personas con discapacidad hasta el momento de lo que está en la reforma laboral. En el tema de prestaciones de servicios, pues lo que ha buscado el gobierno nacional es la formalización laboral de disminuir el número de contratos de prestación de servicios y tengo entendido que sí en la reforma va a un capítulo que tiene que ver con los trabajadores de la salud, pero no tengo la precisión en este momento. Muchas gracias, Campo Elías. Sigamos.
Buenas tardes, tenemos una pregunta en cuanto al certificado emitido por el Ministerio de Salud, donde se evidencia el porcentaje que solicitan para los beneficios. Nos indicaron en una fundación que es el concepto de participación, pero hoy nos llegó un candidato que adicional a este concepto dice global. No sé si Jennifer, María, ¿quieres abrir tu micrófono también para que nos expliques un poco más la inquietud que tienes? Tranquila, yo le entiendo, yo la entiendo, le entendí. Bueno, pero si quiere participar ella, claro, con gusto. María. Bueno, en términos generales es que el certificado de discapacidad que emite el Ministerio de Salud hasta la resolución 113 del 2018, Actualmente 1197. sí, actualmente 1197, pero inicialmente con la 113 traía un global que era la suma de los 6 dominios, la suma y la división, o sea, le sacaba un porcentaje. Y resulta que pues ese porcentaje no se está utilizando hoy con la 1197 y con la 1279. Ya se había eliminado el global, en el cual lo que se certifica a través del certificado de discapacidad son los dominios que tienen que ver con participación en la sociedad, con independencia. Bueno, estos dominios pues dan un porcentaje para cada uno de los dominios. Digamos, si alguna persona tiene dificultades en interacción con los demás, pues le va a dar un porcentaje, pero pues va a ser característico a cada uno de los tipos de discapacidad. Este certificado es válido para acceder a todos los beneficios que hoy en día se tienen para las personas con discapacidad. Así lo han establecido las entidades, así lo dice la ley, que quien está llamado a expedir el certificado es el que reglamenta el Ministerio de Salud y así lo ha hecho, inicialmente con la resolución 113, después con la 1279 y ahorita con la 1197 es, Adriana, sí, la 1197, la última del 2020, 1197, mi doc, de 2020, sí, del 5 de julio de 1197 del 2024. 2024. Las IPS autorizadas y contratadas por las Secretarías de Salud, digamos en el caso de Bogotá, son las contratadas por la Secretaría de Salud las que emiten los certificados de las personas con discapacidad. Esos certificados son válidos para acceder a los beneficios como persona con discapacidad y para acceder a los beneficios que les planteé hoy en la norma, también los empleadores, ese beneficio es el válido, tanto para acceder al beneficio de deducción de la renta como a los beneficios de la contratación de licitaciones públicas, como lo dije, como para el beneficio económico de empleos para la vida. También se verificará el registro de localización porque cuando se expide el registro, automáticamente la persona que se le expide el registro del certificado de discapacidad queda registrada en el del registro de localización y caracterización, que es lo que la UGPP verifica con el Ministerio de Salud. Entonces, los certificados expedidos por las IPS, en las IPS autorizadas son los certificados válidos para acceder a los incentivos legales y tributarios en la contratación de personas con discapacidad. Si algún empleador, porque como vimos, la mayoría de todos los incentivos que les planteé están dados para el empleador que contrate personas con discapacidad, entonces por eso logramos que en estas normas el empleador que quiera acceder a un beneficio tributario económico puede asumir el costo del certificado. Para las personas con discapacidad, el certificado no tiene ningún costo. Es a través de recursos que remite el Ministerio de Salud a las secretarías de salud, a los entes territoriales, pero a la vez, digamos, en el caso de Bogotá, la alcaldía de Bogotá ha puesto unos recursos para certificar a las personas con discapacidad en Bogotá en la suma de esos recursos. Pero si se agotaran los recursos que pone la nación y el empleador quiere asumir el costo para certificar sus trabajadores con discapacidad,
o posibles trabajadores que vaya a vincular, pues simplemente envía una carta a la Secretaría de Salud diciendo yo, empleador de tal empresa, asumo el pago de los certificados de estas personas con discapacidad, entonces su nombre, números de cédula y adjuntarán los documentos que requieren para el respectivo certificado. El empleador puede asumir el costo. El certificado para este año está en cerca de 175.000 pesos. eh, pues no es mayor el beneficio que va a tener el empleador, entonces por eso, y los recursos pues son escasos y hemos tenido a veces dificultad, claro que en Bogotá casi no, ahorita en Bogotá sí hay recursos. El tiempo para la expedición del certificado, tengo entendido, según la Secretaría de Salud, está cercano a un mes, son 30, 45 días para expedir el certificado después de que la persona hace la solicitud ante la Secretaría de Salud de Bogotá. Muchas gracias, Campo Elías. Es clara la respuesta. Jennifer, no sé si aún nos acompañas. Por favor, nos haces saber. Mm, Dijo gracias, pero no sé si tiene más inquietud. Revisemos por acá. Sí, solo nos dijo gracias. No veo más preguntas en el chat. Por favor, cuéntenme si tienen más inquietudes de la charla o de la temática que manejamos el día de hoy. Nosotros con gusto les compartiremos no solo la presentación, sino también, Campo Elías, si nos ayudas con los decretos y reglamentarios que nos pidieron para pues poder A los compartirlos otros con todos. grupos poblacionales, sí. Sí, señor. ¿Tienen más dudas, inquietudes, preguntas? Pues no veo más preguntas en el chat. Quiero compartirles entonces dos invitaciones. Como, digamos, el día de hoy en este tema vimos todo lo relacionado con los beneficios tributarios y los incentivos que tienen las empresas por contratar las personas o los beneficios de la inclusión para las empresas, pero pues más en un tema tributario. Pues recuerden que esos beneficios no solo se limitan a este tema tributario, sino que en realidad en cultura organizacional y beneficios que no son tan tangibles en la organización, pues también hay muchos. Desde Compensar hemos diseñado un portafolio de servicios donde está incluido todo el proceso de acompañamiento, de ajustes razonables, de preselección de candidatos, remisión de los mismos, levantamiento de perfil, que les pueden servir a sus empresas para que realicen este proceso. Nosotros, en el marco de la estrategia Agenda Pro, buscamos contactarlos a ustedes posterior a esta charla para darles a conocer estos servicios eh, y que ustedes desde sus empresas pues puedan recibir el beneficio de hacer toda esta ruta de inclusión dentro de su empresa. De igual manera tenemos unos procesos de acompañamiento en temas de realización de actividades y eventos con nuestro equipo especializado de diversidad e inclusión, que también les daremos a conocer. Entonces, para que sepan, por favor, que las personas que se conectaron a esta charla del día de hoy van a estar siendo contactados por nuestro equipo de asesores para darles a conocer este portafolio especializado en temas de inclusión. Eso como primera medida. En segunda invitación, quiero recordarles y les voy a colocar nuevamente el video que les coloqué al inicio para que se unan a nuestra comunidad pro y ya les coloco, compartir con sonido, y ya les coloco el QR para las personas que están interesadas, pues Dicen que el se lenguaje de puedan los empresarios son las cifras, registrar. aunque hay algunas de las que prefieran no hablar. ¿Cuántas veces tuvieron que pedir prestado para pagar la nómina? ¿Cuántas veces el cansancio casi los vence por nocaut? ¿Cuántas veces cambiaron las reglas de juego en el último minuto? ¿Cuántas veces dijeron que solo iban a intentarlo una vez más? ¿Cuántas veces la balanza inclinó todo su peso hacia el lado laboral? ¿Cuántas veces fueron gerentes y al mismo tiempo jefe de recursos humanos, transporte, mercadeo, tecnología y contabilidad?
¿Cuántas veces se sintieron solos y se cuestionaron si era el momento de parar? Pero nada los detuvo. Por eso nace PRO, una nueva comunidad empresarial donde podrás interactuar con empresarios como tú, con expectativas de crecimiento e intereses en común, en la cual encontrarán herramientas para su toma de decisiones, con análisis de expertos, información relevante, desafíos y experiencias innovadoras, donde podrán conversar de productividad, talento, propósitos, sostenibilidad, productos y servicios, conexiones, problemas y soluciones integrales a la mano. Así que prográmate para el gran lanzamiento de nuestra comunidad empresarial. Una cita muy pro donde tu empresa y tú serán protagonistas próximamente. Tienes el micrófono apagado. Listo, y este es el código QR para que las personas que estén en personas y empresas que estén interesadas en estar con nosotros en Comunidad Pro, pues se inscriban, por favor, les estaremos enviando toda la información desde el proceso de inscripción. Y por último, les voy a compartir la invitación para nuestro próximo webinar, que es en 15 días. Las personas que han estado recurrentes con nosotros en estos espacios saben que los hacemos cada 15 días a través de Zoom de 4 a 5 y 30 de la tarde. Nuestro próximo webinar es el martes 22 de octubre relacionado con Agile Talks, las organizaciones ágiles. Nos estará acompañando Alexander Torres y tendremos 1 hora y media nuevamente con otro profesional especializado en este tema que nos ayudará y nos aportará desde su conocimiento para que en nuestras empresas podamos implementar todos los temas relacionados. Entonces recuerda que desde Compensar les acompañamos en todo el proceso de incremento en productividad de sus organizaciones. Les estaremos contactando en lo que resta de esta semana para darles a conocer nuestro portafolio integrado de servicios relacionados con el webinar o con la temática que tratamos el día de hoy, los beneficios de la inclusión, una apuesta en el ámbito organizacional. Muchísimas gracias a todos por su participación y les estaré enviando la invitación entonces a sus correos o a sus WhatsApp para nuestro próximo webinar. Una feliz tarde para todos. Bueno, Gracias, feliz feliz tarde tarde. para todos. En el correo, en el chat dejé mi correo, igual a través de Lina Marcela le haremos llegar la presentación. Gracias.